A esta hora hacemos contacto con Viviana Vargas Vives. Viviana, gracias por aceptar este diálogo con las noticias y Versión Libre. Gracias a ti, José, por la invitación. Bueno, Viviana, para nadie es un secreto que te convertiste en noticia hace una semana, un poco más de una semana, a raíz de Sí, algo que publicaste a través de tus redes sociales y tiene que ver con un abuso por parte de alguien cercano a tu familia. Alguien cercano, pero que no era familia tuya, era alguien muy cercano que se volvió parte de ese entorno en el cual tú vivías. La primera pregunta, Viviana, es ¿cómo te ha cambiado la vida desde que decidiste contar la historia del abuso? pues me ha cambiado muchísimo. Yo no me esperaba, la verdad, tanta, pues digamos que las reacciones fueran tan gigantes y que llamara la atención casi que de todo el país, no me lo imaginaba. Yo no estoy acostumbrada a estar en el centro acá. Em, entonces ha sido a veces un poco agotador, ha sido a veces un poco abrumador, un poquito miedoso, pero con todo y lo cansada y lo angustiada que puedo estar por lo que se viene, estoy más tranquila de lo que estaba antes, sin duda. Me imagino que más tranquila. Esa tranquilidad le produjo el haber hablado, ¿cierto? Claro, por supuesto. Cuando usted decide hablar, estamos seguros que no es la abogada ni la mujer de 36 años de hoy, ¿cierto? Sí, Sino la niña de 6 años abusada. sí. ¿Cómo creció esa niña y cómo pudo vencer a todos esos demonios que la persiguieron durante 30 años? Eh, digamos que algunos de estos demonios los he vencido, otros todavía están en proceso, eso no es fácil. Un abuso cuando sucede a una edad así tan temprana tiene unas secuelas muy profundas que están ya a nivel casi que inconsciente. Entonces requieren de un apoyo psicoterapéutico, requieren de muchísimo apoyo familiar. Yo, digamos, soy una mujer profesionalmente muy ambiciosa. eh, me, Me dediqué a trabajar con los derechos humanos, con las víctimas, y yo creo que eso también fue como una terapia para mí. No fue casualidad que yo haya decidido estudiar derecho y que además haya decidido dedicarme a los derechos humanos y trabajar con las personas. Yo siento que para mí mi profesión ha sido una terapia importante porque he logrado a través de mi trabajo ayudar a mucha gente y yo creo que yo canalizaba mi dolor a través de esas personas, o sea, de lo que yo podía hacer por los demás. Eso fue un mecanismo de supervivencia, yo creo. Pero decir que he vencido todos los demonios, no los he vencido porque precisamente por eso estoy haciendo esto, porque esa niña que nunca pudo hablar, que fue inconsciente de lo que le estaba pasando, necesitaba que la escucharan para poder realmente saltar hacia el otro lado y decir, ya esto lo puedo superar y dejar atrás. Estos demonios que sobreviven, ¿cómo la acosan? De muchas formas, José, por las noches, en mis sueños, pesadillas. Mi mamá me contaba hace unos días que ella recordaba que de un momento a otro yo empecé a tener muchísimas pesadillas. Me le pasaba la cama todas las noches. Todavía eso sucede, no me le paso la cama a mi mamá, pero sí me despierto con pesadillas frecuentemente. Em, en las noches, sobre todo en los momentos de soledad, me empiezo a llenar de muchos miedos con mis hijas, sobre todo con mis hijas ahora que soy mamá, ya esos miedos llegaron a un nivel más terrible porque antes era mi miedo, pero ahora es el miedo por mis hijas. Entonces empiezo a llenarme de temores de si la niña va al colegio, que si algo le pasa parecido en el colegio. Es un tema que me trasciende a mí. O sea, ya cuando uno se vuelve mamá, además de dos mujeres, esos temores de uno se los transmite a ellos y que tampoco es justo, porque es que no es justo cargar a esas niñas, a esas criaturas de mis temores y de mis prevenciones y de mis inseguridades. Entonces, digamos que lo que yo creo que ha sido más insoportable estos últimos años ha sido el sentir esos temores a través de mis hijas,
porque yo ya me había acostumbrado a vivir con eso, ya yo me había acostumbrado a las pesadillas, a mis inseguridades, pero ya cuando se trata de mis hijas ya se vuelve insoportable, de verdad. Bueno, antes de hablar del traslado de sus temores a sus hijas, que es algo muy normal, eh, ¿qué, qué soñaba? ¿Cuáles eran esas pesadillas? Yo soñé con esta persona muchas veces, soñé con esa persona muchas veces y hubo un tema ahí muy macabro que sucedió y es que esta era una persona a quien yo quería mucho, a quien yo admiraba mucho, yo buscaba mucho su afecto. Siendo una niña chiquita, la relación de él con mi hermana empezó cuando yo tenía 3 meses de nacida. O sea, él me vio como bebé recién nacida. Entonces estamos hablando que los primeros 6, 7 años de mi vida, él estuvo ahí. Entonces era una figura completamente familiar, casi que paternal, por no decirlo de otra forma. Y entonces yo buscaba mucho su afecto, yo buscaba mucho su aprobación, buscaba su atención. Entonces a mí me revuelve el estómago y lo que más me atormenta en esas pesadillas que tengo es el haber sentido durante mucho tiempo que yo, al querer su atención, al querer su cariño, había causado todo esto, que había sido mi culpa realmente por estar buscando el cariño y el afecto de él. Pero pues por supuesto, yo tenía 6 años que una cosa es buscar amor y otra cosa es buscar un encuentro sexual a una edad de completa inocencia. El abusador tiene esa tendencia de creer que lo están seduciendo y los niños, y abusa generalmente, creo en particular, que usted siempre pudo haber sido su objetivo cuando la estaba viendo crecer. ¿No lo piensa así? Sí, no sé. Si lo pienso así, me revuelve más el estómago porque una bebé recién nacida es increíble, ¿verdad? Él me conoció de 3 meses de nacida. Me Bueno, vio y crecer. la vio nacer casi, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, hay algo que uno dice, el temor suyo a sus hijas. Usted le trasladó ese miedo a las niñas, pero nunca les contó lo que le había ocurrido, o si les contó ahora No, que... no, no, mis hijas todavía están muy chiquitas. José, mi hija mayor tiene 4, va a cumplir 4 años. Entonces, esto no es un tema del cual se puede hablar con ellas, lo hablaré cuando llegue el momento, pero sobre todo el miedo con mi hija mayor era porque iba a iniciar el colegio, yo lo he dicho ya, y yo nunca fui capaz de enviarla a ella ni a la guardería, ni al jardín, ni al nada, nada. Yo siempre la tuve muy protegida en casa, y tampoco eso es sano porque ella necesita socializar y necesita tener su desarrollo normal para un niño de su edad. Pero cuando yo me enfrento a tener que mandarla al colegio, ya que esté todo el día en el colegio sin mí, me empiezo a enfrentar a esos temores, que si el profesor, que si la... Entonces, es por ese lado que yo siento que le estoy pasando mis cargas. Viviana, mire, sin ningún ánimo de distinto ayudar a prevenir los abusos de los niños, es algo pues que todo el mundo quiere saber. ¿Dónde estaba su entorno familiar cuando el primer abuso y los abusos sucesivos? Sí, digamos que sin querer dar mucha información, porque no quiero, tú sabes que hay un proceso penal aquí que hay que cuidar con, mejor dicho, con eh, mi entorno familiar, es decir, mi familia siempre ha sido una familia muy unida. Somos 5 hijos. Yo soy la menor de 4 mujeres. Y me sigue mi hermanito que le llevo yo un año. Sí. El Em, alcalde menor de Usaquén, sí, el alcalde de el que Usaquén, dio el nombre, Jaime, Jaime, el que dio claro. el nombre a mi Sí, hermanito, sí. sí. Pero digamos que hay una Aunque ya nosotros lo diferencia. sabíamos, pero Sí, yo creo que ya eso se sabía, pero él fue el por respeto que, a lo que usted había decidido de no hablar todavía con el nombre, nosotros no lo habíamos hecho. sí, Sí. sí, él fue el que decidió divulgar el nombre oficialmente. Pero había una diferencia de edad grande entre mi hermanito y yo y mis hermanas mayores. Digamos que mi hermano y yo fuimos como medio un accidente, no nos esperaban, pero entonces había una diferencia grande de edad. Mi hermana mayor, Vicky, era además no solo la hermana, sino quien me cuidaba, porque yo nací ya tenía casi 15 años, entonces había como un rol maternal ahí, entonces cuando yo estaba con ella, estaba bajo el cuidado de ella y por supuesto ella siempre tuvo todos los cuidados conmigo. Entonces mi papá viajaba mucho a Bogotá, o sea, que él fue congresista un tiempo y él estuvo muchísimo tiempo de mi infancia
por fuera de la casa. Y mi mamá, pendiente de 5 hijos y también trabajando. Con esto no estoy diciendo en ningún momento que no hubiera estado pendiente de mí. Mi mamá ha sido una mujer y una madre excepcional. Yo quisiera algún día ser la mitad de lo buena madre que es ella. Sí, Pero míreme, María Silena, yo le voy a decir algo realmente, es que el doctor Jaime Vargas, en sus viajes como congresista, de lunes a viernes o de martes a viernes, los sábados y domingos, estaba en sus recorridos políticos y obviamente usted estaba al cuidado de su madre y de sus hermanas, así es. y de mis hermanas. Y mi mamá no solo estaba al cuidado de 5 hijos, ella sola ahí en esa época, sino que además trabajaba, necesitaba trabajar. Entonces, pues yo, digamos, esta persona fue muy astuta porque como me conoció tan chiquita y estuvo tantos años de novio de mi hermana, él se ganó la confianza de mi familia, se ganó la confianza de mis padres. Y yo creo que en esas épocas no había ni siquiera la noción de que algo así sucediera. Esto viene sucediendo desde siempre, desde la conquista, si tú quieres, o sea, siempre ha sucedido esto, pero es que no se hablaba, ni siquiera se contaba porque había un tabú tan grande con respecto al abuso sexual y a la sexualidad de las niñas, muy tenaz. Entonces, mi familia estuvo ahí, pero digamos que ese primer momento sucedió en un entorno en el que yo estaba con mi hermana y con él, que mi hermana se empezó a sentir un poco mal y se tuvo que ausentar durante unas horas. Y esa primera experiencia sucedió en ese momento donde yo quedé completamente sola con él. Dentro de su casa. No fue en mi casa. Estábamos en otra parte, era un paseo. Y entonces, ¿qué hizo usted? ¿Qué hizo su familia? ¿Nadie lo notó enseguida o sí lo notaron enseguida? Tratando de ser cuidadosa para no contar mucho, Sí, tú sabes obvio. del proceso, José. Por supuesto, es que cuando uno no está sospechando de algo, hay de pronto señales que uno pasa por alto. Si hoy rebobináramos el cassette, hubieron muchas cosas que delataron esa situación. Y yo lo he dicho, o sea, no solamente es mi testimonio de un recuerdo de hace casi 30 años, sino que hubieron manifestaciones físicas de ese abuso, ¿entiendes? Que de pronto en ese momento mi hermana o mi mamá, que al día siguiente estuvo con nosotros, no lo asociaron con eso, le buscaron otras explicaciones, pero existieron manifestaciones físicas y emocionales, como te contaba, yo después de ese momento tuve unos cambios en mi comportamiento grandes. Por supuesto, hay cosas que yo no recuerdo porque pues estaba ya, pero mi mamá sí me dice con mucha claridad que yo empecé, lo que dije ahorita, a tener pesadillas, a pasarme todas las noches a su cama, a tener unos comportamientos que no eran propios de una niña de esa edad. Y eso se fue solo empeorando con el pasar de los años. O sea, ya entrada en la adolescencia, esos comportamientos que eran raros en una niña chiquita, eran todavía más raros e incluso más destructivos en un adolescente. Entonces, sí existieron señales de que esto había sucedido, pero no los notaron porque es que no estaban sospechando de él, porque esta era una persona que se había ganado la confianza muy inteligentemente de mi entorno. Entonces le buscaban otras explicaciones a lo que me estaba pasando. El abuso fue varias veces, ¿no? Me imagino, durante todos esos años. Digamos que como sucedió la primera vez, solo fue una vez, porque nunca volvimos a estar en un contexto así de estar completamente solos, no. Pero sí hubieron otros episodios no tan terribles como el primero, pero sí de comportamientos inapropiados con una niña. Me imagino que el abusador tiene esa manera encantadora de mostrarse y enmascarar el monstruo que se esconde en su corazón. Sí. Mire, Viviana, Sí, cuando usted habla a los 15 años, sentimos o percibimos que no fue escuchada como usted necesitaba ser escuchada. Y obviamente una madre preocupada sin tener una orientación con un nivel social muy alto como el que tenían los Vargas Vives en ese momento, como el senador Jaime Vargas,
Su mamá hace lo que cree que debe hacer y es enviarla a un tratamiento psiquiátrico. Se sintió que no era el camino en ese momento, se sintió desamparada, que no tuvo el eco que debía tener, perdone que me conmueva, el eco que debía tener lo que usted estaba gritando sin gritar. Sí, digamos que yo, a pesar de que hoy me doy cuenta que yo en ese momento no habría sido capaz de afrontar una cosa como lo que estoy haciendo ahora, no, porque yo cuando hablé de esto estaba, yo creo que en el momento más terrible, más doloroso, estaba, imagínate, empezando mi adolescencia, convirtiéndome en una mujer yo, entonces te imaginarás que sin saber ni siquiera cómo relacionarme con mi cuerpo, ese no, yo creo que yo no habría podido soportar haber hecho todo lo que estoy haciendo ahora en ese momento. Ni la sociedad, yo creo que habría estado lista para escucharme, habría sido un proceso supremamente revictimizante y humillante, y yo creo que yo habría caído muy bajo, digamos, en mi estado emocional, quizás depresivo. Pero sí es cierto que yo en ese momento pensé que lo que yo estaba contando iba a causar de pronto más indignación, más como una reacción como más fuerte. Por supuesto, yo eso lo sentí en ese momento como porque aquí, porque no están haciendo un escándalo de esto, por Dios, esto no fue cualquier cosa. Ahora entiendo que es que mi mamá en su inmenso amor y en la impotencia que le daba todo esto que me estaba pasando, ella sintió que lo mejor era acompañarme en mi proceso psiquiátrico y rodearme de su cariño, de su afecto, de sus cuidados, a ver si yo lo superaba. Y yo creo que muchas mamás pensamos, como cuando un niño se cae y se golpea, uno dice, bueno, no hagamos mucho escándalo para que el niño no reaccione más de la cuenta. A mí me ha pasado que mi hija se cae y yo digo, nadie grite, nadie haga nada, que de pronto ella se levanta y sigue caminando normal. Uno a veces hace eso pensando que si uno no le da tanta atención a eso, el niño lo va a superar más rápido, pero con este tipo de cosas es todo lo contrario. Entonces yo creo que sí, yo estaba esperando quizás al menos una indignación más grande. Eh, sí, yo estaba esperando eso, pero sin duda no hubiera estado nunca preparada para eso tampoco. Yo me imagino que doña María Silena diría, no, esta mancha va a marcar a mi hija, es mejor que no Sí. se sepa, me imagino que sería eso, y Sí, además el nivel claro, y es, tú sabes, la ¿sí? sociedad barranquillera en ese momento era aún más, digamos, conservadora y más cerrada con estas cosas y hubiera terminado siendo yo la niña a la que violaron o la que ella le daba miedo eso, ese señalamiento, que ya a mí hoy no me importa. No. Bueno, ¿esto tuvo alguna repercusión en las relaciones con hombres adolescentes, posteriormente durante su adolescencia, durante su carrera universitaria? No, pues por supuesto que estas situaciones lo marcan a uno en todo sentido, desde su relación con el propio cuerpo hasta en su relación con otros hombres. Entonces, sí, esto me ha marcado a mí desde pequeña en mis relaciones de pareja siempre. De hecho, ya después de un momento en mi adultez, a los 20, 21 años, yo entendí que yo necesitaba hablar de esto con mis parejas para que entendieran y para poder tener una intimidad con ellos. Entonces, digamos, sí, sin duda, eh, había una manera, digamos, malsana de relacionarme con mis parejas, eh, porque mi única experiencia con el amor, porque yo pensé que el amor era el ataque, era violenta. Entonces uno aprende eso y lo ¿En, repite. en algún momento sintió rechazo por los hombres, por lo que le había ocurrido cuando tuvo conciencia de que había sido abusada, nena? Fíjate que no tanto rechazo ¿Temor? no como venganza, ¿sabes? Como venganza, como los quería, o sea, a veces era un rechazo, sí,
pero al mismo tiempo era atracción y rechazo, era una cosa muy rara que de pronto mi psiquiatra me lo explicaba mejor, porque yo te estoy hablando así desde lo visceral, sin hacer ninguna explicación médica ni nada, pero era una atracción, pero al mismo tiempo era un rechazo, como un amor y un odio, un amor y un odio, como un sentir que necesitaba tener una relación con el hombre, pero que también sentía rabia hacia el hombre. Y lo expresaba en un mal comportamiento con su pareja, su novio, No su... necesariamente un mal comportamiento, porque nunca he sido una persona violenta ni nada, sino de pronto, Una ira. sí, una imposibilidad de pronto de entregarme 100% a la relación, el mantener cierta distancia, el tratar de no apegarme, incluso a veces desapareciendo ya de mis relaciones. Cuando usted decide hablar, es algo que uno se pregunta, ¿tuvo algo que ver esta cuarentena, este aislamiento, cuando usted decide, voy a escribir esto en mis redes sociales, que nosotros lo tomamos y lo publicamos a través de nuestra cuenta de Twitter y lo hicimos público a través del noticiero Las Noticias? Pues yo creo que sin duda la cuarentena ha tenido mucho que ver con todo lo que está pasando ahora en el país, o sea, incluso la agudización de la violencia contra las niñas y las mujeres es como pues, se está exacerbando con el encierro y sobre todo es que la gente está escuchando más, la gente está escuchando más, tiene más tiempo para escuchar. Entonces, quizás el estar en cuarentena, el estar más tiempo con mis pensamientos, el estar más pendiente de lo que estaba pasando en el país, como que me hizo sentir que pronto el momento tenía que ser este y no otro, porque antes de pronto yo me distraía con mis labores diarias, en la cotidianidad, la gente siempre con sus afanes, muy difícilmente se sienta a escuchar. Y probablemente sí, probablemente el encierro me ha llevado a encontrarme más conmigo misma y a sentirme en la necesidad de hacer esto ahora. Su esposo, cuando usted decide hablar, ¿él sabía ya todo lo que le había ocurrido? ¿Qué le ha dicho en esta avalancha de solidaridad que ha tenido? Él lo supo desde que yo estaba de pareja de él, o sea, antes de casarnos, él sabía esta historia y él siempre fue un apoyo incondicional en ese sentido. O sea, yo nunca puedo decir que me sentí juzgada ni por él ni por ninguna de las parejas que he tenido a las que le he contado esto. Todos han sido muy solidarios. Y de hecho, él hace unas semanas, yo le dije, mira, estoy pensando en hablar, estoy pensando en contar mi historia. Él me dijo, hazlo. Me dijo, hazlo. O sea, por supuesto, él como papá de mis hijas, como pareja mía, también me dice, es una especie como de reivindicación de él, porque él siente esto como imagínate, una ofensa a él también, no solamente es a mí. Entonces, él me impulsó y me motivó y ha estado de mi lado todo el tiempo. No me ha dejado sola en ningún momento. Esto es importante, ¿no? Realmente uno, cuando encuentra el apoyo de su pareja, es algo, una catarsis, algo sanador. Y usted no sabe cuánto bien le ha hecho usted a la sociedad hablando, ¿no? Porque eso anima a otras personas a que se expresen y digan los abusos de que han sido víctimas. Mire, a usted en algún momento posterior, ya como mujer adulta, su abusador o su presunto abusador ha intentado contactarla por algún tipo de medios. No, no. Yo desde la última vez que lo vi en mi casa, hace muchos años, no lo he vuelto a encontrarme así, a tener contacto directo con él, no. Lo he visto de lejos, pero no, ningún contacto. ¿Socialmente en el club se vieron algunas veces o no? Sí, algunas veces lo vi, siempre de lejos y siempre además tratando de evitar cruzármelo. O sea, siempre ha sido con mucha distancia, él allá y yo acá. ¿Y la actitud de él con usted y su familia cuál era cuando él sabía que usted lo De, había dis- visto? de distanciamiento, como si no nos hubiera visto. Es muy raro porque él estuvo casi 8 años de novio de mi hermana y vivió en mi casa durante esos 8 años prácticamente, pero nos ve y es como si no existiéramos. Mire, yo creo que la parte artística la tienen las Vargas, ¿no? No sé si también Sí, dinero por el lado de los Vives, porque usted también es familia de Carlos Vives. sí. Sí,
Su sobrina, que vive en Estados Unidos, también es diseñadora gráfica, artista. Sí, sí, María Arrancó, Silena. María, sí, arrancó con una campaña un dibujo Con un dibujo muy lindo, muy sí. lindo que dice ni una más, Un afiche. ni una más, un Sí, afiche una más. Arranca una campaña, sí, usted está arrancando una campaña sí. para que no haya más abusos. Pues esa no era mi intención cuando hice esto, pero fue casi que inevitable. O sea, porque yo hablé e inmediatamente empecé a recibir mensajes de mujeres, incluso conocidas, de personas, de amigas mías, y de, por supuesto, gente que no conozco, escribiéndome a contarme que les pasó lo mismo o peor o que les sigue pasando. Y yo cuando me di cuenta, mi historia, ¿por qué ha causado tanta conmoción? Porque es que es la historia de la mitad de este país. O sea, y no estoy exagerando. Es la historia de la mitad de las mujeres de este país y hombres también. Oye. O sea, he recibido historias de hombres que han sido abusados también. Sí, bastantes. Entonces, entonces esto se volvió una campaña porque esto ya no se trata de Viviana, ya no se trata de mí, ya esto se trata de todas esas mujeres que aún sienten que no pueden hablar o que han hablado y no la han creído, o que han hablado y las han amenazado, o que han denunciado y no les creyeron y tuvieron que vivir sabiendo que intentaron buscar la justicia y la justicia les falló. Entonces, esto es una campaña, así yo no quiera que lo sea, ya lo es. Es que yo estoy representando aquí a muchísimas mujeres y muchísimos hombres. ¿La han amenazado, Viviana? Sí, he recibido una que otra amenaza, pero yo no le paro bolas. ¿Qué le dicen Yo en no le las paro amenazas? bolas. ¿Qué le dicen en las amenazas? Que mejor me quede callada, que, que para qué me voy a poner yo a alborotar, que me voy a buscar un mal rato, que mi familia y la integridad de mi familia puede estar en riesgo si yo sigo alborotando el avispero. A mí eso me tiene sin cuidado, la verdad. ¿Usted no responde nada o Yo no respondo, no, no ha puesto eso en no. conocimiento de la justicia, de las autoridades? Pues digamos que la mayoría de personas que hacen eso lo hacen a través de perfiles como que recién creados. Hay personas que han creado perfiles con nombres como, hay uno que se hizo llamar Carlos Castaño, imagínate, se hizo llamar Carlos Castaño y, y ese fue uno de los que más, digamos, me ofendió. ¿Qué le decía? Entonces difícilmente yo, no, que eso, lo que te decía, que para qué alborotar el avispero, que lo que estoy buscando yo es plata, que, bueno, que mi familia, que para qué quiero poner en riesgo a mi familia. La mayoría son personas que uno no trata de rastrearlas y no las encuentra. O sea, una Pero, persona yo creo que no hace una amenaza sabiendo que la pueden ubicar fácilmente, sino que crean perfiles falsos y ahora con las redes sociales es tan fácil crear un perfil en Twitter, en Facebook, que yo creo que por eso es que la gente amenaza ahora todo el tiempo, porque se sienten seguros detrás de un computador. ¿cree usted que puede estar detrás de estas intimidaciones su abusador? No tengo idea, es probable, no sé. O sea, yo me espero cualquier cosa de una persona en su posición, la verdad. No puedo decir que lo esté haciendo él o no, pero sin duda esas personas están buscando algo. Si usted estuviera enfrente a Roberto Márquez, ¿qué le diría? Si hoy lo tuviera enfrente suyo. A mí me lo preguntaban hace poquito y yo decía que es que yo, yo lo que más necesito de ese señor es que él entienda lo que él me hizo y el daño tan inmenso que él me ha causado a mí, que no se reduce únicamente a ese episodio o a esos episodios. O sea, esta persona yo creo que no tiene idea de que lo que hizo causó unas secuelas inmensas en mi vida y en la vida de mi familia, que también sufrió conmigo y está sufriendo conmigo. Yo no lo insultaría porque yo no soy mujer, una mujer violenta, ni de insultos, ni de ataques, ni de ofensas, pero yo sí le diría, mira, mira cómo me rompiste, mira cómo me hiciste pedazos. ¿Usted cree que él Yo estará estoy segura, arrepentido? ¿Él estaría arrepentido hoy? yo no sé, no tengo idea porque no sé el hombre que él sea ahora. Yo siento que la mayoría de estas personas cuando hacen esto no tienen como la capacidad de sentir remordimientos, pero ojalá sí lo sienta porque yo quiero creer todavía que hay esperanza en la humanidad, quiero sentir todavía esperanza en la humanidad y ojalá que él sí sea capaz de arrepentirse por el daño que me causó sin saberlo.
Él tiene familia, esposa e hijos. Sí. ¿Usted le mandaría un mensaje a la esposa de él? Yo hace poquito escribí algo con respecto a eso porque quizás el pensar en la familia de él mucho tiempo me hizo sentir de pronto como incapaz de hablarlo, porque pensaba en su esposa, pensaba en sus hijas que no tienen la culpa de esta situación, que no tienen por qué asumir tampoco las consecuencias de esta situación. Yo quisiera decirles que lamento mucho el dolor que esta situación les está ocasionando, porque sé que debe ser muy doloroso. Primero, escuchar esto de alguien de su familia, de su esposo, de su papá, y segundo, todas las consecuencias que eso implica, porque es que la sociedad empieza a señalar a la familia y a involucrarnos cuando no hacen parte de esto. Esto no tiene nada que ver con ellas. Ellas son unas mujeres inocentes que seguro, no sé si habrán sido víctimas a su vez de él, no tengo idea si de alguna forma han sido victimizadas o maltratadas por él, no sé, pero, pero mi intención con esto nunca jamás fue causarles daño. Quiero que entiendan que yo esto no lo estoy haciendo ni para atacar a la familia de él, ni para atacar su hogar. De hecho, es que por encima de cualquier cosa, uno tiene que proteger a los niños y en ese hogar también hay niños, ¿sí? Entonces, también pensar en esas niñas, en que estén seguras, también, por eso también lo hago. Eh, pero también soy consciente de que esto puede estar causándoles muchísimo dolor y me solidarizo con ellas y me duele también. Esto me duele por ellas. Me duele mucho por ellas. Eso me hace llorar a veces, de verdad, pensar en su familia. Bueno, Viviana, muchísimas gracias. De verdad, le quedo agradecido. Si te quiere decir algo más, un mensaje a mujeres abusadas o personas que conozcan casos de abuso, bien puede. Pues José, el único mensaje que tengo para compartir ahora, gracias por la entrevista, sí, está muy bonita, te agradezco lo que me has preguntado. Sobre todo es recordarle a todas esas mujeres que se sienten identificadas con mi historia, que están en la posición en la que yo estuve, o siguen estando ahora violentadas o abusadas, que se pongan en contacto conmigo, que yo estoy recibiendo toda clase de historias y estoy tomándome el tiempo de responderles uno a uno. Yo no quiero que esto se quede conmigo. Si hay una mujer que necesita algún consejo, que necesita que yo le hable de mi experiencia, que necesita que yo lo guíe, de alguna forma yo estoy presta para escucharlas. Esto no se puede seguir quedando en el silencio. No es necesario que hagan lo que yo hice. No todo el mundo tiene que gritarlo a todo pulmón como lo hice yo, pero no se carguen con ese secreto solas. Compártanlo conmigo, que así, al menos así, se alivianan un poquito. Yo las voy a escuchar y les creo a todas, a todas. No tienen ni siquiera que darme explicaciones. No las voy a juzgar, voy a cuidar su intimidad, voy a cuidar su nombre, si así lo desean, pero háblenme, quítense esa carga de encima, que no es justo. Que venzan esos demonios, ¿cierto? Sí, que los venzan, porque es que el secreto se vuelve casi que una complicidad con el victimario, porque uno carga esa cosa con él durante tantos años que hasta uno llega a tener como una medio relación con esa persona, porque comparten ese secreto juntos, no es justo atormentarse con eso. Viviana, muchísimas gracias y gracias por haber aceptado el diálogo con las noticias de Telecaribe y con Versión Libre. Éxitos Gracias, y de aquí José. para adelante cuente con nosotros. Muchas gracias, José, y gracias a todo el equipo por invitarme y gracias a ti por escucharme. Viviana Vargas Vives, víctima del abuso sexual, habló hoy en las noticias y también en Versión Libre.